Imaginen un lugar donde el mármol griego encontró al oro de Egipto, un faro de conocimiento con el corazón de una biblioteca, y en su centro gobernaba una faraona, un nombre forjado en alianzas, esculpido en propaganda y grabado a fuego por su gran enemigo, Roma. La historia escrita por sus enemigos la convirtió en una seductora, una femme fatale, cuyo campo de batalla era el lecho. Pero si esa imagen fuera el arma de una conspiración para borrar a la verdadera reina de la historia, olviden la leyenda. En Historycast, hoy abrimos el expediente para juzgar la historia misma. El expediente Cleopatra. Bienvenido. Hoy abrimos un expediente fascinante. Cleopatra VII. Tenemos delante unas fuentes, una reevaluación académica bastante reciente que sugiere que esa imagen popular, ya sabes, la de la seductora implacable, podría ser otra cosa. ¿Otra cosa como qué? Pues, como el resultado de una de las campañas de desprestigio, de fake news antiguas más exitosas de la historia, orquestada por su gran rival Octavio. Uf, eso es potente. La misión hoy: intentar separar a la monarca real del mito. Vamos a examinar las pruebas que tenemos. Me parece perfecto. Es que la narrativa que ha llegado hasta nosotros, la dominante, la presenta como una figura exótica, decadente, casi una fuerza que corrompió a Roma desde dentro. Sí, la gran amenaza oriental. Exacto. Pero este análisis, estas fuentes, apuntan a una líder formidable, muy astuta, cuya propia capacidad era en sí misma una amenaza para las ambiciones de Roma, de Octavio, sobre todo. Lo que habría hecho necesaria una demolición controlada de su reputación, ¿no? Precisamente. Una destrucción sistemática, diría yo. Y las fuentes que manejamos detallan muy bien esa demolición. Octavio no se anduvo con chiquitas, ¿eh? No eran solo insultos al aire. No. Fue una estrategia de comunicación política calculadísima. Claro, porque tenía un problema. Necesitaba transformar una guerra civil romana, que es lo que era, en otra cosa. En una defensa patriótica contra una amenaza extranjera personificada perfectamente en Cleopatra. Era la coartada ideal. Y funcionó. Vaya si funcionó. La eficacia es notable, sí. A Marco Antonio se le acusó de ser poco menos que un esclavo de ella, ¿no? De haber abandonado su identidad romana por sus encantos. Embrujado, decían. Eso. Y a ella, pues, se la pintó como la encarnación de la corrupción oriental, la molicie, todo lo contrario a los valores romanos tradicionales. Una afrenta, vamos. Y tuvieron ayuda de influencers de la época, por así decirlo. Totalmente. Poetas como Horacio la llamó reina de mente, ni más ni menos. Virgilio, en la Eneida, convirtió a Acción en una lucha cósmica. Los dioses romanos contra monstruos egipcios con cabeza de perro. ¡Qué barbaridad! Y esa imagen caló hondo. Fíjate, incluso Plutarco, que escribe bastante después y es una fuente clave, refleja esa influencia. Aunque curiosamente también deja caer detalles de su inteligencia, de su cultura. O sea que el objetivo no era borrarla del mapa histórico, la damnatio memoriae típica. No exactamente. Era más sutil. Era redefinirla. Negativamente, claro. Convertirla en la reina, así en genérico. El símbolo de la amenaza exótica que Roma había vencido. Pero hay una ironía ahí, ¿no? Sí, es curioso. Para explicar cómo un tipo como Antonio pudo caer tan bajo, tuvieron que hacerla irresistible, casi sobrehumana en su capacidad de seducción. Y al hacer eso, pues sin quererlo, pusieron la primera piedra de su leyenda romántica, la que ha llegado hasta hoy. Vale, esa es la versión de Octavio, la propaganda. Pero si rascamos un poco, si miramos otras pistas... Ahí es donde la cosa se pone interesante. Emerge una figura muy, muy diferente. Las fuentes también hablan de su formación, heredera de la gran tradición intelectual de Alejandría, de la biblioteca, del museo. Era una mujer culta. Muy culta. Políglota. Plutarco dice que apenas necesitaba intérpretes. Y lo más sorprendente, dice que hablaba egipcio. Espera, egipcio, la lengua del pueblo. Eso es, rompedor. Totalmente. Inédito en su dinastía.
que era de origen griego-macedonio y llevaba 300 años en Egipto sin molestarse en aprender la lengua local. Eso cambia mucho la perspectiva. Implica una conexión real con sus súbditos egipcios. No era solo una reina griega en un trono egipcio. Exacto. Y esa conexión se ve en sus actos. Se identificó públicamente con la diosa Isis, la gran diosa madre egipcia. Un movimiento político y religioso inteligentísimo para legitimar su poder ante la población nativa. Y no solo gestos simbólicos, también gestionaba. Hay pruebas de que sí, de una administradora activa. Por ejemplo, conocemos un prostagma, una orden real suya, del año 50 a.C., en medio de una hambruna. ¿Y qué decía? Pues gestionaba la distribución del grano para evitar disturbios en Alejandría. Mano firme. Claro. Y luego está ese famoso papiro, un documento oficial, con una anotación al margen que se cree que es de su puño y letra. El famoso. El famoso ginesto, en griego, hágase, o que se haga. Implicación directa en los asuntos de Estado. ¿Y las monedas? Las monedas también cuentan otra historia, ¿verdad? Muy diferente a la de la belleza legendaria de Hollywood. Completamente distinta. Las monedas que conservamos muestran un rostro con rasgos marcados, fuertes, nariz aguileña, mandíbula firme, un mentón pronunciado. No buscan la belleza idealizada. Para nada. Buscan proyectar poder, autoridad, legitimidad, siguiendo los cánones de los retratos reales helenísticos. De hecho, en algunas monedas posteriores hasta asimila sus rasgos con los de Marco Antonio. Como una pareja de poder. Exacto, visualizando esa alianza, ese proyecto político, conjunto que tenían. Lo que nos lleva claro a sus famosas relaciones. Julio César, Marco Antonio. ¿Cuánto hay de estrategia pura y dura y cuánto de ese romance que nos ha vendido la historia? ¿Y el cine? A ver, si miras el tablero geopolítico de la época, la estrategia parece primordial. Con César la situación era desesperada para ella. Necesitaba apoyo militar ya, para asegurar su trono frente a su hermano Ptolomeo XIII. Y César necesitaba Egipto. Desesperadamente. Necesitaba el oro ptolemaico para pagar sus deudas y, sobre todo, necesitaba controlar el suministro de grano egipcio. Cesarión, el hijo que tuvieron, fue una jugada dinástica clarísima, un posible heredero que unía Roma y Egipto. ¿Y con Antonio? Con Antonio la alianza fue, yo diría, más ambiciosa. Él necesitaba los inmensos recursos de Egipto para su gran campaña contra los partos, el gran rival de Roma en Oriente. Y ella vio una oportunidad. Vio un socio poderoso, alguien con quien quizás podría restaurar parte de la antigua gloria del Imperio Ptolemaico, crear un gran eje de poder oriental que hiciera contrapeso a Roma. Las famosas donaciones de Alejandría fueron eso, la declaración pública de esa visión conjunta, un desafío directo a Octavio. Eso cambia también la lectura de la batalla de Accio. La propaganda de Octavio habla de una huida cobarde de Cleopatra, que Antonio la sigue como un perrito faldero. Sí, esa es la versión que nos ha llegado. Pero si analizas la situación militar, bueno, algunos expertos sugieren otra posibilidad. ¿Una retirada estratégica? Podría ser. Con la flota principal bloqueada por Agripa y las enfermedades haciendo estragos en tierra, intentar romper el bloqueo con las naves más rápidas, las de Cleopatra, que además llevaban el tesoro real. Para salvar los fondos y el liderazgo. Y reagruparse en Egipto para continuar la lucha desde allí. Militarmente podría tener sentido, aunque claro, la imagen que dio fue desastrosa. Le hizo el juego a Octavio, vamos. Confirmó su narrativa a la perfección. Y no olvidemos el fondo de todo esto, el grano, la cura Anona. Quien controlaba Egipto controlaba el estómago de Roma. Ese era el verdadero premio. Incluso el final, su muerte, está rodeado de niebla, ¿no? Lo del áspide es muy icónico, pero... Pero hay dudas razonables, sí. Cleopatra conocía bien los venenos. Se dice que experimentaba con ellos. Un áspid es una muerte lenta, dolorosa e incierta. ¿Alternativas? Algunos expertos sugieren un veneno más rápido y controlable. Quizá un cóctel, se habla de opio, cicuta, o incluso, bueno, no se puede descartar del todo un asesinato. Orquestado por Octavio. Para eliminar un símbolo potentísimo y sobre todo para asegurarse el acceso rápido y sin complicaciones al tesoro de los Ptolomeos. Era una fortuna legendaria. Y el destino de sus hijos fue puramente político, claro. Totalmente. Cesarión, como hijo biológico de Julio César, era una amenaza directa para la legitimidad de Octavio como hijo adoptivo y heredero. Tenía que desaparecer. No es bueno que haya demasiados Césares. La frase atribuida a Octavio es lapidaria, sí.
Los hijos que tuvo con Antonio, los mellizos Alejandro Helios y Cleopatra Selene y el pequeño Ptolomeo Filadelfo, fueron llevados a Roma, exhibidos en el triunfo de Octavio. Y luego, Y luego desaparecen de la historia, probablemente eliminados discretamente o muertos en la infancia. Pero sobrevivió una. Cleopatra Selene II. Exacto. La hija fue criada curiosamente por Octavia, la hermana de Octavio y esposa romana abandonada por Antonio, ¿Qué vueltas da la historia? y la casaron con Yuba II, otro rey cliente de Roma, en Mauritania, en el norte de África. Y allí Cleopatra Selene reinó con bastante éxito. Fue una reina culta, como su madre, fomentó las artes, las ciencias. Y afirmó su herencia. Sí, en sus monedas se representa a sí misma con símbolos egipcios, con atributos de Isis, una continuación silenciosa pero real del legado de su madre. Entonces, resumiendo todo esto, la Cleopatra que tenemos en la cabeza, la de la cultura popular, Parece ser, en gran medida, una construcción, una caricatura creada por la propaganda. y detrás de esa caricatura había una figura histórica mucho más compleja, inteligente, culta, una estratega política. Deliberadamente oscurecida por la historia que escribió el vencedor. Exacto. Y quizá la reflexión final sea esa, ¿no? Cómo las narrativas que nacen del poder, especialmente las de los vencedores, pueden acabar convirtiéndose en la verdad aceptada durante siglos, milenios incluso. Ocultando realidades que a menudo son mucho más interesantes. Mucho más interesante, sí. La propaganda eficaz, la que funciona, tiene una vida muy, muy larga. nos deja pensando, ¿verdad? ¿A cuántas otras figuras históricas conocemos más por lo que dijeron sus enemigos o por fantasías culturales posteriores que por lo que realmente hicieron en su contexto? Una reflexión potente, sí señor. Esperamos que esta inmersión les haya resultado reveladora. Si les ha gustado, pues no olviden dar like, comentar qué les ha parecido y sobre todo suscribirse para más análisis como este aquí en Historicast.